días a todos. Quédate. Quería compartir una palabra del Señor y le puse de título: En mi iglesia no hay milagros. ¿Cuántas veces nos parece que el Señor no obra en nuestra iglesia? No es fascinada la gente, no hay paralíticos que se levantan, no hay liberación, no hay ciegos que recuperan, oramos por sanidades y se muere la gente. Y decimos, en nuestra iglesia no pasa nada. La verdad, hay algo que no funciona, pero es así, que no hay milagros. Para eso está llamada la iglesia, para hacer solamente sanidades y ese tipo de prodigios, para fascinar a la gente. ¿Qué dice la palabra? El milagro más grande, hermanos queridos, es el menos espectacular, aparentemente. Es la salvación y transformación de una persona. A tal punto, fíjese que en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremendo! Y usted dirá, bueno, claro, nunca oró por alguien. Mire, llegué a la conclusión de que sirve que alguien sea sanado, por ejemplo, de un cáncer, lo que sea, y se va al infierno. O liberado de un demonio y después le vienen 7 peores. Mire, te voy a contar 2 casos, para no contarte 10. Una vez, unas hermanas en el colectivo estaban hablando de la iglesia y una señora le dice: ¿pueden ir a orar por mi marido? Me dan para ir a orar y voy a la clínica Independencia. Resulta que voy y era un hombre que supuraba de la espalda y hacía 3 meses que estaba internado y no lo podían cerrar ese asunto. Resulta que era un cristiano que estaba apartado. ¿Se me escucha, no? ¿Me escuchan? Bien, Sí, perfecto. bien. Resulta, voy a hacer este testimonio muy corto y después voy a hacer el otro un poquito más puntual. Resulta que no era ni siquiera de mi iglesia. Bueno, voy a orar por este hombre. Me cuenta el problema, estaba en la clínica de Independencia, la cual había trabajado 20 años como técnico radiólogo, y oro por él. Y le digo, el lunes usted está sano y no va a supurar más. Pero apenas oré, empezó a recibir el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Yo no estoy dando a meterme porque los gritos pelados, empezó a nuevamente consagrarse con el Señor, pero de una manera, lloraba los gritos, el Espíritu Santo lo tomaba. Pues, mire, estuve una hora ahí, le digo la verdad, me tuve que ir porque están de todos lados a ver lo que pasaba. Fue tremendo. Te cuento lo que pasó. Me muestra él, es muy abreviado lo que te cuento. Me dice, le digo, ¿te dan el alta el lunes? No, me dice, porque los médicos están enloquecidos y me preguntan si cuándo entré a quirófano, quién me tocó, con qué autorización y qué esto, qué el otro. Yo me reía porque los conocía a los compañeros, sabía los procesos de quirófano. Iba todos los días a quirófano a distintos tipos de operaciones, los radiólogos vamos. Entonces decía, no, van a ver en el registro que todos nos tenemos que registrar para entrar en quirófano, van a ver que nadie entró, que nadie te tocó. La cosa fue así, un comentario. Y un día me dice, ¿querés ver lo que pasó cuando usted oró? Mostrame. Y la verdad que si me lo dice otro, me costaría creerlo. Pero me dice, cuando usted oró, usted dijo que el lunes iba a estar sano. Sí. No, el mismo sábado, usted vino a la tarde, a la noche ya no supuraba más, los enfermeros no entendían nada. Cuando los médicos van el lunes, resulta que veo ya cicatrizado, tenía una operación, un tajo de 7 centímetros más o menos, con 3 puntos, muy, muy grandes. Y le digo, ¿quién te operó? Le digo, y paravertebral, o sea, al lado de donde tenía la herida. Y le digo, ¿quién te operó? Le digo, con razón tanto alboroto. Cuando usted oró, digo, si no lo veo, no lo creo. Unos puntos no como hace el hombre, más grandes. Más grandes. Y los cirujanos decían,
una operación perfecta, pero ¿quién te operó? ¿Quién te metió mano en la cama? ¿Cómo lo hicieron? Los puntos ya no estaban más, una cicatriz. Yo dije, wow, estaba fascinado, enloquecido, el hombre sano, el hombre recibió el Espíritu Santo. Yo estaba enloquecido. Había ido con un hermano que estaba metiéndose a poquito en las cosas del Espíritu, el hermano Omar Sidner, fascinado, que era de su congregación. Fascinado, yo enloquecido. Y un día salgo de la habitación y me dice el Señor, ya terminó tu trabajo, ya ahora me lo llevo. ¿Cómo? ¿Tanto trabajo? Me dice, este era un hombre que se había perdido. El milagro no era ese. El milagro que sucedió era solamente tu presentación para que él vea que era un siervo de Dios. Estaba hace muchos años apartado de Dios. Solamente lo hice para que él nuevamente crea y se reconcilie. Lo bauticé, ahora me lo llevo. Pero no puede ser. Y se lo llevó. Resulta que él había liberado en la calle una mujer que se estaba, estos llaneros solitarios, ¿no? Iba a la iglesia, él vendía escobas, vio una mujer que se estaba por ahorcar desde la ventana de afuera, entró, oró, la liberó, y el demonio le dijo, me llevó uno de sus hijos, el hijo de 18 años se ahorcó, y este hombre se apartó para siempre. Y él me decía, el pastor que vino a buscar la oveja perdida, la cosa, que como dijo Dios, se lo llevó. Y yo me quedé con la intriga, digo, tanto, algo tan espectacular, y que esta persona no le contó a toda la familia, fue algo tremendo, pero no le permitió vivir. Y yo empezaba a entender algo de la cosa. Digo, el milagro más grande era la salvación. Y ahora me pasó algo, mire, eh, una persona, eh, la iglesia me pedía, haga que Dios lo use de vuelta por un milagro. Una persona que Dios me usó con esta persona 3 veces. 3 veces lo sacó de la muerte. Una en un hospital, un médico se me llevó a reír, me dice, cuando salió, yo salí de orar de él, me dice el médico, este es el loquito aleluya que viene a orar por los muertos. Y a la enfermera le hablaba en la puerta del enfermo, le decía, me dice, ¿sabe cómo va a salir este de acá con este diagnóstico? Con los pies para afuera. No dijo esa palabra con la patita para afuera. Y le digo, no, va a salir caminando y sano. Me dice, no dé falsa esperanza. Y me dijo un montón de barbaridad. Y le dije, la verdad que usted es un inmoral hablar de esas cosas hablando de una persona, bla, bla, bla. Le digo, usted va a salir caminando. Estaría caminando. Así 3 veces. La cosa que la mujer se fue de la iglesia, se había enojado conmigo, decía que era malo, qué sé yo, se fue a otra iglesia. Resulta que el marido le agarra cáncer. Ese pastor no va. Y el marido tenía 15 kilos menos y le dicen, menos de un mes no te queda vida. Y el marido siempre me quiso. Y yo predicaba en la radio, predico en la radio, me llamó a la radio y agarré y dije, voy a ir a verlo. Vamos a verlo. Fuimos a verlo. Oramos. Dios lo sanó. A tal punto, te la hago corta. Subió 16 kilos, volvió a trabajar. Pero nunca dejó el cigarrillo. Se iba 3 días, se drogaba, tomaba. Y ahora volvió de vuelta al cáncer, por supuesto. ¿Qué dijo el Señor? Si no cuidamos el milagro, el diablo viene y quita todo lo que Dios hizo. La cosa que la iglesia me pedía que Dios haga un milagro. Vuelvo a orar para que Dios haga un milagro. Y entonces después del culto iba a orar. Y un día le pongo la mano en la cabeza y me dijo Dios, yo me lo llevo ya. Tu tarea terminó. Yo lo único que iba a la casa, en medicina ya sabía que la metástasis había avanzado, que si Dios no hacía un milagro la ciencia no podía hacer. Ya había dejado de caminar, así que ya veía que tenía una metástasis de columna, que la cosa era muy seria. No creía que tenía un montón de patologías. Pero yo entendí algo, debía ser salvo. En un momento, ante la exigencia de la familia, que sea salvo, Dios me lo dice clarito, yo me lo llevo, no va a sentir nada, duerme y me lo llevo. Tu tarea terminó. Y quería ir de vuelta, pero Dios me cerró puerta, no pude entrar más. Y saben que a las 2 semanas la familia me decía, pero se equivoca, pastor, que esto, que el otro. Mi hermana que había orado dice, no, yo sentí lo mismo, Dios se lo lleva. Y pronto. Y así fue. Lo internan, se duerme, se lo llevó el Señor. Y yo decía,
La tarea era de salvación. Este hombre 3 veces lo había hecho Dios un milagro de sanidad. Y como el hijo pródigo desperdició todo. Nunca le dio gozo de esa nueva oportunidad, nunca consagró su vida al Señor. Si hubiera sanado Dios del cáncer, me dijo, lo sano ahora y se pierde. Así que lo llevo. Me dijo, pronto lo llevo. Y tu tarea terminó. Y sabe que yo preguntaba a la mujer, ¿cómo estaba mi sanidad? Me pide el orar, está reconsagrado, está... Yo como dicen, ¿no? En las trincheras son todos creyentes, ¿no? Cuando caen las bombas. Pero este hombre de verdad había, me dice la esposa, había consagrado, ¿no?, al Señor su vida. Y le hacía mucho bien cuando íbamos, orábamos. Entonces dije, lo que todos a veces esperamos es los grandes milagros de sanidad y fascinar, pero los milagros de sanidad, de liberación, simplemente en la vida del creyente son señales. Eso dice la palabra. Nosotros estamos llamados a salvar las almas, y en esa salvación no es como los musulmanes que predicamos para que de más allá. No, no. En esta vida tengan vida y vida en abundancia. ¿Sabe que muchas veces la iglesia pierde ese propósito? Cuando Pedro, no lo voy a leer, está en Hechos, en Hechos 10, 5, 6, 28 y el 41 y 45, lo digo de memoria. Cornelio era un hombre que atrajo la atención de Dios porque daba limosnas y oraba. Entonces un día el Señor le dijo, bueno, yo te voy a recompensar. ¿Cómo lo recompensa? Le dijo, anda a buscar a un tal Pedro que está en tal calle, él va a venir. Y tuvo que hablar con Pedro y le dijo, te van a venir a buscar, anda. Y cuando Pedro va, ¿cuál es el propósito? Que tengo que estar con ustedes. Y entonces le comentan, le dijo, ya sé, le da la palabra de salvación. Cuando da la palabra de salvación, el Espíritu Santo viene sobre la gente. Dios no pone vinos nuevos en odres viejas. Importante, hermano, y cómo se pierde de vista hoy en día esto que es tan importante como es la salvación. Fíjese, la iglesia tenía un problema con Pedro, con Pablo. Pablo asolaba las iglesias, a tal punto que cuando se convierte ni lo querían dejar entrar, lo que quería hacer entrar Bernabé. En Hechos 9, 26, 27, y pueden leer el 31. Cuando Pablo se convierte, deja de ser un problema y ese problema pasa a ser, después de la transformación, en una bendición. El perseguidor pasa a ser perseguido. Y dice en Hechos 9, 31 que cuando el apóstol Pablo se convierte, o Saulo se convierte al Señor, las iglesias tuvieron paz. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra a través de este gran milagro de la salvación? Y que no nos fascina, porque la verdad es prácticamente, es un misterio, es imperceptible cómo el Espíritu Santo entra en nosotros y nos sella. Pero fíjense que, amados, es el mayor milagro la conversión. Para mí es el mayor milagro. Fíjese, hablamos de delito, hablamos de corrupción nacional, hablamos de violencia familiar, hablamos de violencia de género, hablamos de desigualdad social, hablamos de desempleo, hablamos de pobreza, hablamos de suicidios, hablamos de maltrato de lo que quiera, guerras, etcétera, etcétera. Todo se terminaría si hubiera verdaderas conversiones. Porque cuando usted es un hijo de Dios, por ejemplo, Israel está teniendo un problema de guerra religiosa. Sí, sí, religiosa.
y ponen a Dios de por medio, pero no, Dios no está en medio de esas cosas. Porque el principio de la fe en nuestro Dios, ¿cuál es? Es el amor. Entonces usan la religión como bandera, como método para expandir sus odios, su egoísmo o todo lo demás. Pero no hay conversión de ninguno de los dos lados, hay una imposición. Pero el verdadero evangelio, ¿qué es? Amor, es perdón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor de todo tu corazón, de tu mente. Entonces, cuando hay una conversión, todos estos problemas se terminan. Mira, otro día tenía un problema grande en la iglesia de finanzas. Y una hermanita me dice, vamos a orar al Señor para que vengan gente que tenga poder económico y poder eh, solventar muchos gastos. Está bien en la mentalidad del mundo. Y yo le dije, mejor que vengan discípulos, porque Dios hace pobre a los ricos. Amén. Y a los ricos los puede hacer pobres. Así que no me importa quién venga. Dios la va a sostener la iglesia, no la sostienen los ricos. Entonces, que venga gente para que a través del Evangelio lo podamos enriquecer. ¿Qué dijo Pablo? Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Es tremendo el poder del Evangelio y el poder de la salvación. Pero ¿sabe qué? No no fascina a nadie, se diluye el compromiso de la gran comisión. Es más, ni se entiende en muchas personas. Sí, se sabe de memoria, se intelectualiza y se habla de la gran comisión, pero no se entiende. La gran comisión es salvación y es transformación. Afecta a tu universo de aquí, ahora y la vida venidera. Hermano, ¿sabe que en la iglesia hicimos marchas por los abortos? Pero no veo marchas por los abortos espirituales. No veo. A nadie le importa. Los que duermen en la iglesia. A nadie le importa los que en la iglesia están y no son convertidos. A nadie le importa los que están en la iglesia y duermen. Y los que están amargados de espíritu. Yo tengo una iglesia chica y los sé con nombre y apellido. Mire, entregué todo en la iglesia. Me dijeron cerrá, cerrá. Pero ¿sabe que Dios me dijo, tomate territorio? Y empecé, tengo un cuerpo de intercesores, chico, pero batallo. ¿Sabe que viene estos tiempos que está todo cerrado? ¿Cómo los subandistas llenan de pochoclo toda la zona y trabajo? No tienen vergüenza de contaminar y atrapar y tomar territorio. Nosotros los cristianos tenemos vergüenza, hermanos, y no nos importa. ¿Sabe lo que nos interesa? Muchas veces tener las iglesias llenas. Y lo digo como pastor, ¿eh? Y lo digo como pastor. No lo digo por el pastor, lo digo por Dios. Lo digo como pastor. A mí me da vergüenza muchas veces tener la iglesia vacía o ver excusas en la gente. Y a mí si hay 5 o 6 personas, para mí Cristo está todo bien. Pero tengo que dar la cara delante de los demás y te catalogan, ¿no? Cuando usted conoce un pastor, dice, ¿cuántas almas tenés? Y vos, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? O llevas a una iglesia grande y dices, wow, qué iglesia buena. El otro día yo le decía al Señor orando, digo, Señor, ¿para qué me levantaste? Hay poca gente, ¿eh? Y me dijo el Señor, vos preocupate que la iglesia esté llena de Dios, que la iglesia esté llena de discípulos. La gente le envió yo. Hermanos, estoy muy preocupado de ver gente, mucha gente en la iglesia, pero pocos hijos de Dios. Fíjese que Jesús tenía esa visión, no es una visión mía y loca. Cuando Nicodemo se presenta al Señor, un hombre que era del Sanedrín, un hombre criado en el Evangelio, como tal vez usted, que tal vez viene de varias generaciones de creyentes y tal vez pastores y no sé cuántas cosas. El Señor le dijo a Nicodemo y no se le cayó la cara de vergüenza al Señor. Lo desafió y le dijo,
te es necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo no entiende la cosa, le dice, siendo maestro me venís a preguntar esto a mí. Hermanos, es que si no hay nuevo nacimiento, no entendemos la cosa. Dios no puede poner de lo nuevo en lugares viejos y sucios y que no se han convertido la gente. Decimos, como pastor, predico muchas veces y pobre gente, le digo, hay que poner a Dios en primer lugar. ¿Y quién es Dios? Para que lo ponga en primer lugar. Sí, es tu Dios, pero no es mi Dios. Es la ambición de muchos tener la iglesia llena, pero es la ambición de pocos o la mirada de pocos de que en la iglesia debe estar llena de discípulos, no importa cuántos sean. La Argentina fue evangelizada de iglesias muy chicas, no más de 30 personas, según me contaban la gente de antaño. Eran guerreros espirituales de verdad, hermanos queridos. Si hay conversión, hermano querido, en tu iglesia, no importa que haya, no, pero en mi iglesia hay uno, dos, Cristo vendría por uno, dos, no importa, vendría por vos, por mí. Lo importante es que haya conversiones, pero conversiones de verdad, conversiones de verdad. ¿Sabe que la conversión es algo que el mundo no entiende? Que la ciencia no puede producir una persona, ni la doctrina sin el espíritu, ni el carisma de un pastor o el buen trato de la iglesia lo puede hacer. Es una transformación. Cuando empieza el sello del Espíritu Santo, Cristo se mete en nosotros, empieza ese misterio de la transformación. Y la iglesia, hermanos queridos, debe ser el objetivo principal de la iglesia una vez que una persona se convierte, discipular. Debe estar preparada para discipular. Hermano, y qué bien la palabra nuevo nacimiento. Cuando una persona es recién nacida, todos han visto lo que es un recién nacido. Tiene que aprender de todo. Es una persona vacía de conocimiento que debe ser llenada. Así es una persona que entra a la iglesia y necesita esa conversión. Mucho, mira, ya lo sé, no lo sabes de memoria, pero lo sabes de memoria. Qué bueno, hermano, es que lo pongas en práctica. Muchas veces dicen, usted, pastor, tiene que hacer esto. Cuando es trabajo de todos, un niño que ve el buen ejemplo de los demás. ¿Sabe cuántos hermanos perdí en la iglesia por, por peleas de otro hermano o por correcciones mal hechas de otro hermano? Muchísimas. Y fue dando vuelta a la cosa y cayó encima mío, porque me metían que tenían que disciplinar esto, disciplinar lo otro. Eran chiquilinadas. Ayer fui a arreglar un problema crónico familiar, el lunes, pero crónico, y un problema serio de violencia de género. ¿Sabe cómo terminó la historia? Le dije, ustedes nunca se convirtieron. Nunca se convirtieron. Saben la palabra de memoria. Es más, capaz que más que yo, pero no están convertidos. Y a veces, hermanos, decimos que malas palabras son las que ya usted conoce. Pero mala palabra es la que sale de nuestro corazón, de odio, de resentimiento, incluso contra los hermanos, de prejuicio. Hermano, ¿sabes qué? Hay hermanos que tienen espíritu de crítica, ¿no? Y capaz que hay en mi iglesia, pues la suya seguro no, pero en la mía los hay. Y te quieren enseñar y te quieren... Y yo digo, qué bueno que eso lo uses como un talento, ya que tenés la visión de la crítica, de saber dónde están los problemas, arreglalo. Si hay un problema, arreglalo. Sé de bendición. Y si no podés, cállate. Es lo mejor que puede pasar. ¿Sabe que fui a hablar a esta persona y violento total? Hablándolo como hijo todo.
Después se dio cuenta que tenía razón, sí, pero ¿sabe lo que va a tardar? Y a veces queremos que el nuevo nacimiento sea algo explosivo, pero es como sucede en la vida natural en las personas. Todo desarrollo no es en todas las personas con el mismo dinamismo. Todos tenemos un proceso de crecimiento o más lento o más rápido. Es distinto, así es el nuevo nacimiento. ¿Sabe qué? Ahí tiene que trabajar toda la iglesia. Toda la iglesia. Y hermano, y también, ¿sabe que a veces nos creemos que voy a leer Juan 10:20, sabe que Cristo, usted mira, pero esto ya lo sé de memoria, ya lo sé, no me venga con esto. Yo soy músico, yo soy anciano, yo soy profeta, yo soy... Fíjese lo que dijo Jesús, no lo dije yo, estaba en la misma sintonía. Dijo en Lucas 10:20, no regocijéis de que los espíritus te os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Es tremendo. A sus discípulos decía, no te goces de las señales. Y una iglesia pone Cristo, decía, oh, pero nosotros en tu nombre echamos demonios. Y dijo, nunca los conocí. Wow, wow. Fíjese por qué doblaba la rodilla Pablo. Fíjese, acompáñeme a Efesios 3. Me encanta, me encanta. Me encanta estudiar y ver qué hacían los profetas, los apóstoles en tiempo de persecución, cuál era su preocupación. Y Pablo acá expresa una de sus motivaciones. Dice, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en quien toma toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Estoy en Efesios 3, 14 al 21. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria en ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Está hablando creyentes. Y la iglesia de Efesios se hacían muchísimos milagros, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia. Oraba para que la iglesia conozca a Cristo. Hermano, una vez que la iglesia conoce a Cristo, usted conoce a Cristo, se produce verdaderamente nuevo nacimiento. Usted se arraiga, se cimienta a la iglesia y nadie te podrá apartar del amor de Cristo. Y los frutos del Espíritu Santo empiezan a obrar en usted. Tremendo. Entonces, claro, Pablo y todo lo demás podemos decir, ahí empezamos a poner a Cristo en primer lugar. Y todas las añadiduras por las que usted ora vienen mucho más abundantemente de la que pedimos y entendemos. Wow. ¿Sabe que la tarea también muchas veces va gente a la iglesia y se queja de la iglesia? Que la iglesia no sirve, que esto, que aquí, que el pastor de allá, que los hermanos de aquí. Y también nos olvidamos que la tarea también es no solamente de la iglesia, sino también es personal. Vos como hermano tenés que, por más que tengas 1000 años, porque ahora esto de quedarte en casa, hasta hermano, ni siquiera en el Zoom o en el WhatsApp, culto de WhatsApp, ya es extremo, tienen miedo de contagiarse por el culto de WhatsApp. Dejan de congregar,
dejan de orar, dejan de apartarse del pecado, practican el pecado, dejan de velar, dejan de respetar, porque usted a mí no me va a venir a decir. Dejan la comunión, hermanos, con Cristo y la relación con el Padre. Si algo que lo mantuvo a Cristo, nuestro ejemplo, es la comunión que mantenía con el Padre. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo, cómo, cómo tenemos en poco a veces algo tan grande como es el milagro de la salvación? Y por eso tenemos hermanos que duermen, hermanos que tienen dones, talentos, están dormidos. El objetivo, hermano, entonces, cuando predicamos a Cristo, yo no le digo cuando hay una predicación, levante la mano a ver qué es Cristo, para que son palabras. Adoctrinaba así y contaba los números, se convirtieron 4 o 5, eran palabras. Dejo que vengan 4 o 5 veces a la iglesia, después le hablo de bien de lo que es la palabra, la conversión. Y después, hermano, que es sellado, tiene que no lo podemos saber, tiene que pasar a ser discipulado por la palabra. Después la iglesia tiene que contener, asistir, enseñar, guiar, incluso guiar, hermano, a estudiar, a trabajar. Pero eso no tiene que ser. Sí, sí, la iglesia sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me encanta guiar. Hay muchos jóvenes que no tienen padre, que no tienen familia, que no tienen disciplina. Bueno, ¿por qué no enseñar? Y hermano, ¿cómo sabemos si alguien es convertido de verdad? Observar con el tiempo, hermano, los frutos. Y usted me dirá, bueno, nos confundimos, ¿no? Porque los frutos tomamos a alguien que es simpático, que tiene talento o que es puntual en muchas cosas. Pero hermano, eso no son frutos del Espíritu Santo. Son condiciones humanas que lo tiene hasta un mundano. El hermano sabe respetar, sabe aprender la palabra, ponerla por obra, se examina con lupa a ese hermano para decir, bueno, hay cambios en él, se preocupa por lo demás, se preocupa verdaderamente en tener cambios. Fíjese que dice en Efesios, da cambios bruscos, ¿no? Dice, el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje no solo para su sustento, sino para las necesidades del otro. ¡Wow! Y hermano, a veces nos apuramos a levantar gente en ministerios para que no se vaya, porque toca bien la guitarra y grandes problemas tenemos. Y para ir terminando, hermanos queridos, a veces vemos, como te digo antes, iglesias muy grandes, pero qué triste es ver pocos conversos. Basta ver la sociedad de Estados Unidos. Hay lugares donde se dice que es el valle de las iglesias y qué sé yo. Y fíjese cómo está la sociedad. No hay respeto por la palabra, cuando la palabra es poder de Dios. La palabra vos no le podés hacer decir lo que vos quieras para predicar lo que vos quieras. No, no, no se puede modificar. Es sagrada. La cruz de Cristo, un ministerio tremendo, sagrada. Hermano, me encanta ministrar, me encanta ver los milagros de Dios. Yo soy un milagro vivo de Dios. Yo me sacó una silla de rueda, tengo por 70% del cuerpo roto. Fui al cielo, vi que Dios existe, así que me dieron 6 tiros, volví de vuelta, así que todo bien. Y qué persona, más que una persona que está en una silla de ruedas, quiere caminar.
Pero qué importante, hermano, es el nuevo nacimiento, el ser de nuevo. Qué importante es, hermano, cuando hay nacimiento, no solo le aseguras a la persona su nombre escrito en el libro de la vida, sino que le das una vida plena y abundante en la tierra. Empieza a haber una introspección en su vida, un examen, y empieza a corregir los errores que comete a diario. ¿Qué sociedad distinta si la iglesia estuviera abocado a este tema? Por supuesto, no dejarlo social, por supuesto. ¿Sabe? Yo, y acá termino, tengo una iglesia chica y yo perdí muchos hermanos, murieron no por COVID, bendito sea el Señor, murieron por distintas cosas. Y yo me preguntaba, como pastor, con temor y temblor, ¿hice bien mi tarea? ¿Los veré en el cielo? Pregunta 2. ¿Llegaré al cielo? Pablo dice, no, no sé si he alcanzado la corona. Y otro momento dice, sí, me espera el galardón. Pero un momento, a veces, hermano, tenemos estorbo en nuestra vida espiritual, hasta nos hacen dudar de nuestra salvación. ¿Qué problema? Dejamos de mirar a Cristo, la cruz de Cristo, y empezamos a ver lo que no deberíamos ver. Dijo Pablo, no ignoréis las artimañas del diablo. Y cristianos que usted sabe que hace poco vi partir a pastores, yo dije a un pastor especial, X tal que X, ¿será salvo? Vi la esposa del pastor, digo, ¿será salva? Maestro mío, teólogo como aquellos, pero enojo y triste. Hermano, te hago una pregunta. Hoy estamos viendo que hoy estás y vemos más que nunca, hay más de 3 millones que no esperaban morir en estos 2 años, pero les llegó la hora. Vemos en el país más de 130 pastores muertos en lugares registrados. Hermanos, pero si cerrás los ojos hoy, cuando los volvés a abrir, ¿estás delante de la presencia del Señor? Punto 2. ¿Estás trabajando? Mira, yo soy músico, soy pastor, soy anciano. No te pregunto si sos músico, sos pastor, anciano, o te pregunto, ¿sos salvo? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Como dijo Jesús. Ah, pero soy discípulo tuyo. No, no, ten gracia, pero ¿estás sumando en la iglesia o estás restando? ¿Estás velando? ¿Sos de los que están retrocediendo o los que están? Yo te digo la verdad, yo estos tiempos de pandemia, ahora esto que tuve que cerrar la iglesia, me causó un daño tremendo y mi ánimo cayó también como empresario pyme, me destrozó. O sea, son pocas las buenas noticias, pero una cosa sé, hermano, que día a día tengo que ir a buscar del Señor. Porque ¿qué dijo Dios? Jesús, venid a mí los cargados y cansados, yo haré descansar. No lo dijo para el mundano, lo dijo para el cristiano. Todas nuestras cargas deben ser puestas delante de Dios. Debemos velar, debemos ser responsables por nuestra vida espiritual. No podemos dar al otro lo que no tenemos. Hermano, qué lindo este milagro de la salvación. Y la iglesia es como la embajada del cielo para llevar. Y a veces decimos el pastor que predique, el pastor que haga, pero el pastor no es el hombre orquesta. Como te dije antes, muchas veces la iglesia no está preparada. A mí Dios me dijo, yo no te puedo mandar gente de un día para otro porque hay un montón de gente y tu iglesia no está preparada, los obreros no están preparados para recibir
montones de gente, la destruyo. Va a llegar gente como el rocío, de a poco, de a poco. Y dice, wow, ¿por qué no se ponen las pilas? Me retrasa. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Qué estás haciendo por tu iglesia? ¿Cómo estás preparando para que el nuevo nacimiento en los que llegan se produzca algo hermoso? Hermano, ¿estás orando? Orando con la meta de los que están durmiendo. No te hablo con crítica, sino orando por los que duermen, asistiendo al que está necesitado verdaderamente. Es un tiempo muy difícil. Y la iglesia hoy puede hacer una gran diferencia, una gran cosecha, o hundirse para siempre. Hoy es el tiempo donde muchas personas necesitan del Señor. Y te necesita a vos en este, en este, en este proyecto del Señor, de la Gran Comisión. Hermano, si en tu iglesia se producen conversiones, gente que estaba totalmente perdida pasó de las tinieblas a la luz, no lo dudes, en tu iglesia hay milagros. Que Dios te bendiga y la paz del Señor esté en vos siempre. Jorge, Dios te bendice, gracias por esta palabra, la verdad que una palabra tremenda para esta noche. Me alegra en el corazón y lo digo en público para que todos sepan que lo único que hice fue invitarte para que compartas una palabra y Dios puso en tu corazón esta palabra. Perdón, ¿sabés que iba a dar otra palabra? Trabajé 2 horas con otra palabra. Y el Señor me dijo, esto es lo que quiero que prediques. Gloria a No sé Dios, por qué, no sé por qué. gloria a Dios. Y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y ya nos pasó, te lo comento para que sepas, el domingo pasado teníamos un pastor de Entre Ríos que compartió una palabra también con nosotros y nos había pasado otro título, con otro mensaje. Y cuando empezó a predicar otro mensaje totalmente distinto. Y la verdad que Dios nos sorprende porque Él sabe lo que necesitamos. Y gracias, Jorge, por dejarte utilizar y por aceptar la invitación y compartir este tiempo junto con Hortensia. Dios te bendice, Hortensia. Y Mauro también, que Dios le esté bendiciendo, que es parte de la familia acá de Cielos Abiertos también, junto con ustedes. Gracias. Ahí te están mandando varios mensajes, después te los voy a copiar y te los voy a mandar, Jorge, de la palabra de esta noche, en gratitud por la palabra. Me gustaría. Te lo voy a mandar, te lo voy a mandar. Ahí están en el chat, así que te los voy a reenviar. Por Gracias. favor, si alguno se siente ofendido, no es mi intención de ofender a nadie. Sentí de Dios esa palabra y cada vez que predico es para mí, no es para usted, es para mí. Son devocionales míos y bueno, lo quiero. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, hermanos. Qué bueno, qué bueno. Esta noche, este tiempo que podemos compartir y disfrutar en la presencia de nuestro Dios. Así que bueno, vamos a cerrar en esta noche, así nos quedamos con esta palabra del Señor y vamos a estar orando. Vamos a estar orando, hay muchos motivos de oración también que tenemos en el grupo de intercesión y más los que cada uno tiene en su corazón. Así que vamos a estar orando y vamos a estar orando también por el pastor Jorge, para que el Señor esté bendiciendo su vida y que esté abriendo puertas de bendición también. Él tiene una iglesia también, para que el Señor esté derramando de su bendición sobre su vida, sobre la vida de todos los hermanos y también de su trabajo. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos en esta noche, somos agradecidos porque tú sigues obrando, Señor, a pesar de que tal vez no podemos abrir la iglesia, pero a través de este medio, a través del Zoom, tú te estás moviendo, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque sentimos tu presencia aquí en medio de nosotros.
aquí en este lugar. Gracias por la conexión, Señor, que tú has guardado, que tú has levantado, que pudimos estar en esta noche conectados para poder recibir lo que tú tenías preparado para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, queremos pedir tu bendición sobre la vida del pastor Jorge, sobre la vida de Hortensia, sobre la vida de sus hijos. Bendice cada una de sus vidas, engrandécelos, bendice su iglesia, Señor. Son parte de nuestra familia, también los bendecimos. A cada uno de los miembros, Señor, a cada uno de los que componen esa familia, los bendecimos, Padre Santo. Que tu presencia gloriosa esté obrando en cada una de sus vidas. Padre, bendice también su trabajo, esa empresa que él tiene, oh bendito Dios, que aún en este tiempo pueda haber tu mano de poder obrando, abriendo puertas de bendición, Señor, para que sea prosperado, para que sea engrandecido y que tenga todos los recursos necesarios que, Señor, él necesita para poder bendecir a su familia. Padre, gracias en esta noche y queremos encomendarte cada uno de los motivos, Señor, por los que estamos orando allí en el grupo de intercesión. Pedirte por cada motivo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los conoces. Obra, bendito Dios. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. No confiamos en hombres, confiamos en ti, Padre Santo, de que tú tienes el poder para resolver toda situación, para intervenir en toda situación, que tu poder, Señor, no se termine, que tu mano, Señor, no sea cortado para salvar. Te pedimos, Señor, como hablaba el pastor Jorge en esta noche, por la salvación de cada uno, para que ni uno se pierda, Señor, que ninguno quede afuera. Obra, bendito Dios. Y te pedimos para que nos utilices como tu iglesia, Señor, para poder llegar a cada uno. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te encomendamos esta semana en tus manos, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dios les bendice, hermanos. Muy buena semana. Cuídense mucho.